Ahora sí, todo tuyo, Cande. Genial. Bueno, hoy les traigo una serie de casos para discutir a ver ustedes qué harían. Este es el primero, es un hombre de 47 años que consulta porque hace 2 años ve mal de ambos ojos. 2 años. Está viendo 5 del ojo derecho, 5 líneas, y del ojo izquierdo una línea. Toda la BMC, la cámara anterior es normal, la presión es normal, y cuando hacemos el fondo de ojos nos encontramos con esto. ¿Alguien ve algo que le llame la atención? Estos fondos de ojos. Y se ve como un área de atrofia entre el nervio y la fobia, ¿puede ser? Que incluye la fobia en el ojo izquierdo. Bien, hay una alteración acá del epitelio pigmentario. Se ve borrada la mácula también ahí, ¿no? Del izquierdo. Sí. Sí, y acá como todo un halo. Y los voy a ayudar un poquito con la autofluorescencia. ¿Qué dirían? Podrías pensar en una central serosa, ¿no? Como que Y en eso sí, Bien, debe ser. habría que ver el OCT, pero la impresión perfecto. primera es de central serosa múltiple. Perfecto. Entonces acá tenemos el OCT. Fíjense cómo en el ojo derecho tenemos, o sea, líquido a nivel que está comprometiendo a nivel macular. Este ojo está viendo 5 líneas. Y el ojo izquierdo, que si bien es un poco menor la cantidad de líquido, también está comprometiendo a nivel macular, pero ya hay una alteración de las capas externas de la retina. Entonces, este es el primer ¿Grande qué caso. edad tenía? Ese hombre 57, es un hombre de 57 años. Y este es un segundo caso, que es un hombre de 47, perdón, Pato. Y este es el segundo caso de un hombre de 58 años que consulta también por disminución visual de un mes de evolución del ojo derecho, estaba viendo 6 líneas. Fíjense cómo también estaba al nivel de la OCT, se veía el líquido que estaba comprometiendo la mácula. Entonces, ustedes con estos dos pacientes, esta es la otra OCT, otros cortes, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer o qué harían? Uno tiene 2 años de evolución, hace 2 años que ve poco, y el otro paciente está hace un mes, más o menos. Lo primero, RFG. no, para antes de la RFG yo le preguntaría si hizo algún tratamiento, ¿no? Pero RFG. Bien, bien, ellos no hicieron ningún tratamiento ninguno de los dos. Bueno. Y la RFG lo que buscaría ver si hay algún punto de filtración que valga la pena tratar. Siento, o sea, está claro, pero siento que en el primer caso tenés que tener 7 puntos de filtración para tratar de solucionar eso con láser. Un Eh, montón, sí, y sí, sí. nunca empezaría con láser. Sí, Y no. además el epitelio pigmentario ya está muy dañado por la corredera que se ve, así que el pronóstico es bastante incierto, ¿no? Bien, perfecto. ¿Alguno lo observaría? ¿Haría algo distinto? No, con varios años de evolución jamás lo observaría. Bien, bien, Ahora, bien. tenemos toda una fila de cosas para probar. Claro, Excelente. el tema es así, en el primer caso hay vasos paquicoroides, es una enfermedad Sí. paquicoroidea, o sea, por eso es bilateral, por eso es crónica. Entonces, el gol estándar sería hacerle terapia fotodinámica, lo que pasa es que en Argentina no se consigue, pero ese sería el gol estándar del primer caso. El segundo es observación, evidentemente, El creo. segundo sí. Perfecto. Perfecto, eso era lo que quería traer hoy. El primer caso nosotros acá le dimos Eplerenona 50 miligramos día, ¿sí? Fíjense, este es el control a los 2 meses. La imagen de arriba es cómo estaba el paciente y la imagen de abajo a los 2 meses cómo mejoró el líquido. La huesa visual pasó de 5 líneas a 10. Y en el ojo izquierdo, la huesa visual era de una línea. Recuerden que ya tenía un poco de daño, si bien mejoró el líquido, mejoró una línea, no mejoró tanto por la alteración ya de las capas, ¿no? Y en el segundo caso, este era el paciente que tenía 2 años de evolución. Y en el segundo caso, también el control a los 2 meses, se ve una mejoría del líquido y se ve una mejoría de una línea de visión con eplerenona 50 miligramos día. Cabe aclarar que ninguno de los dos pacientes tomando esta medicación tuvo efectos adversos. Es una paciente, es una mujer de 58 años que hace 4 años ve mal y la visión le va fluctuando. La Perdón, visión, Cande, te hago una pregunta. sí, ¿No tuvieron efectos adversos, pero les pidieron laboratorios para controlarlos o no? no le pedimos laboratorios, no, no le Ok, pedimos y tampoco empezaron con 50 directos, no hicieron 25, bueno, si le hicieron laboratorio no, hicieron 50 con directos. 50 directo, sí, sí, Ok. sí. ¿Alguien le pide, perdón, alguien, volviendo al tema ese, alguien le pide laboratorio No. a los pacientes que Eh, le da Pellenona?
Yo tuve No. dos casos que se encontraron con un cardiólogo por otros temas aparte y el cardiólogo les pidió el laboratorio y en un caso le dio alterado, no me acuerdo si le dio alterado el sodio, la creatinina o qué, y el cardiólogo le indicó suspender la pleronona. Un caso. Oh, bien. Mira, porque yo me acuerdo que al principio le pedía análisis a todos y me aburrí de ver análisis normales. Y además, si vos le preguntás a los pacientes, nunca tienen ni síntomas ni nada. Supuestamente si toman algún otro diurético por la hipertensión, ahí es donde tendrías que pedirle, pero la realidad es que es una droga que es facilísima, se tolera recontra bien y es Por muy eso raro que tenga alteración de los electrolitos. la mía ya tomaba otros diuréticos, eh, Claro, o sea, sí. ya no refirió ningún síntoma, absolutamente nada, pero en los controles que le hacía el cardiólogo salió la alteración, entonces él le indicó suspender la pleronona. Yo, igual ahora lo voy a decir bien al final del caso, pero yo esto lo hablé con un cardiólogo ahí del hospital y me dijo que la única contraindicación de lo que sería la prenona es que el paciente sea monorreno y que tenga insuficiencia renal. Ahí sí tal vez le pediría al laboratorio. Y esto que dijo Emilio, tal vez si tiene alguna, también toma otros medicamentos antihipertensivos, principalmente lo seca. Pero eso es lo que me dijo el cardiólogo. Así que bueno, estos pacientes no eran monorrenos, no tenían insuficiencia renal, no se les pidió el laboratorio. Así que bueno, este es el tercer caso, es una mujer de 58 años, Pará, que hace Cande, 4 años, lo seca o diuréticos? Pues lo seca tienen todos, todo el mundo toma Ica, ¿o no? los diuréticos y los seca también me dijo. Bueno, pero ahí te disminuye un Sí, pero montón la. unos específicos, igual, un Ah, específico que ahora no me acuerdo. Pero te dale. lo pregunto y te lo digo para el próximo. Sí, pero es sobre todo diurético, pues se junta el efecto y es donde vos podés perder los electrolitos y tener el desbalance. Eso es lo que yo había leído al principio. Nada, si no toma ninguno de esos es como que el riesgo es en -4. Claro. Bueno, y lo que veíamos en esta paciente era que tenía acá una alteración del epitelio pigmentario también, y fíjense cómo tenemos el área de filtración, como se ve en la imagen de la derecha. Esta paciente estaba viendo 5 líneas. Entonces, esta era el OCT, y también le dimos eplerenona 50 miligramos día, y si bien había una mejoría del líquido, no llegaba a mejorar del todo. Entonces, lo que hicimos fue también sumarle un láser en el área donde veíamos la filtración, ¿sí? Esto lo hicimos con láser argón. Y ya al mes la paciente estaba viendo 10 décimas, y así estaba la mácula. Entonces sumamos las dos cosas. ¿Sí, directo para el láser por ahí? ¿Cómo? ¿No hubiera sido por ahí directo para el láser? Sí, 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 porque estaba alejada tal vez la zona de filtración. Quisimos intentar con la prenona, pero terminamos haciendo las dos cosas. Pero sí, puede ser. Sí, sí, porque además veíamos que el área de filtración se podía hacer el láser. O sea, tenés razón, empezamos con la prenona y fuimos viendo. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo traje porque todos los pacientes que vemos generalmente vienen tratados con Bromfenac, y con Bromfenac tal vez 3 veces día, 4 veces día, 2 veces día. Entonces, es importante saber que hay una revisión sistemática que lo que dice es que no hay evidencia que respalde el uso del AINE tópico para el tratamiento de la central serosa, y que puede tener algunos efectos secundarios a nivel corneal, entonces desaconsejan su uso excesivo para esta patología. Los pacientes hay muchos que vienen tratados por años con el Bromfenac. Pero otra cosa importante que les traje hoy es estos trabajos que lo que hablan es de la pregnenolona. Estos primeros trabajos hablan en la central serosa crónica. Es un estudio retrospectivo de 14 pacientes que le dan 50 miligramos día, 3 meses o hasta la resolución del líquido subfoveal, y lo siguen por 10 meses. Y lo que ven es una mejoría del líquido subretiniano en casi el 93% de los pacientes, mejoría de la agudeza visual y también una mejoría del grosor coroideo de ambos ojos, ¿sí? Porque el espesor coroideo está aumentado en los dos ojos, tanto en el que tiene la central serosa, si es unilateral, y en el contralateral también, sin el reporte de efectos adversos. Y este es un trabajo que lo que hace es comparar la plerona y la espironolactona también para la central serosa crónica, comparado con observación, con terapia fotodinámica y con láser subumbral. Y lo que dice es que a nivel de la agudeza visual y el grosor retiniano no encontraron diferencias significativas, pero sí encontraron
a nivel de todo lo que es observación y los fármacos, un efecto anatómico temprano a favor de la esplenona o espironolactona. En cuanto al láser micropulsado y estos fármacos, no encontraron diferencias y obviamente sí encontraron que es el tratamiento con mejor respaldo, una diferencia significativa anatómica con la terapia fotodinámica. Como conclusión dice que la terapia fotodinámica sería la primera línea, pero si no tenemos acceso a este tratamiento, se podría usar la eplerenona. En este trabajo, la espironolactona tuvo peor tolerabilidad sistémica, entonces eso también lo nombran, que me pareció como importante. Entonces, este es como un gráfico, lo que yo quería graficar acá era que fíjense cómo mejora el líquido subretiniano al mes, con una diferencia significativa a favor de la eplerenona y la espironolactona, versus a los 12 meses, que es mejor, o sea, tiene una diferencia significativa a favor de la observación. Pero, ¿qué pasa durante todos estos 12 meses? O sea, vos al paciente lo observás y es un paciente que es joven, que tiene una vida diaria activa, porque generalmente son muchos pacientes también jóvenes, ¿qué hacemos en el medio? Entonces, ¿por qué no usarlo? Que era lo que yo quería traer hoy. Y este es otro trabajo que habla a nivel de central serosa, pero agudo. ¿Sí? Lo que te dice es que son 52 pacientes, hacen un grupo control y un grupo con eplerenona 50 miligramos día, también hasta la resolución completa. Y evalúan agudeza visual, fluido subretinal y espesor coroideo. Lo que ven en este trabajo, estos pacientes recuerden que tienen una central serosa aguda, o sea, menos de 3 meses, ven que al segundo mes, el 96% de los pacientes tratados ya habían alcanzado una agudeza visual de 20/20 versus el 20% del grupo control. Y a las 12 semanas, la mayoría de los pacientes ya habían experimentado una resolución completa del líquido subretiniano. No se reportan efectos adversos y también se ve una mejoría del espesor coroideo en ambos ojos. Esto también era para graficar cómo la mayoría de los pacientes, fíjense que al primer mes hay la mayoría de los pacientes, o sea, el 42% del grupo con tratamiento tiene una mejoría del fluido subretiniano. Entonces, para resumir, tenemos que en agudo podemos controlar, como bien dijeron al principio, tal vez el segundo caso clínico que presenté se podría haber controlado, se le dio eplerenona, mejoró una línea y el líquido también. Y en crónico, si es una fuga focal no central, podríamos hacer láser y eplerenona, más o menos eplerenona. Como dijo Pato, tal vez en el tercer caso clínico hubiese estado bueno hacer directamente láser, sí, es una opción también. Y en la fuga focal central, probar tal vez en estos pacientes que venían crónicos de 2 años de evolución, 4 años de evolución, ¿por qué no probar con la eplerenona, ¿no? Y los antiogénicos para los grupos ya más reservados. Yo acá no puse la terapia fotodinámica, obviamente, que lo que sabemos es que es la primera línea porque no tenemos acá para hacerla, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían? O sea, viendo estos trabajos, ¿lo usan, no lo usan? Yo, viendo los ¿Cada cuánto lo trabajos, controlas? ¿Cómo? ¿Cada cuánto lo controlas al paciente con eplerenona? Al principio 2 meses. Y Ya. después, viendo cómo evoluciona, cada 3 meses, no sé, Emilio, si coincidís. Eso es lo que veo que hace Emilio. Sí, sí, por ahí como son tratamientos largos y además sabes que siempre la primera indicación de Pleronona es por no menos de 3 meses, ¿no? Como para que haya Claro. efecto. Ahí agregaría el subumbral, Cande, que nos mostró Danco que a él le han dado muy buenos resultados. Sí, justo ayer lo charlamos también. ¿Vos en qué casos lo indicarías? Yo justo ayer lo charlaba con Emilio. Y Danco mostró en casos crónicas. En crónico, como tanto ¿Cómo en le la fuga hace? focal no central como focal central. Perfecto. Bueno, acá yo lo que hice fue poner la dosis de tratamiento. ¿Vos, Juan, ibas a decir algo? no, que yo la verdad, o sea, con los trabajos lo haría sin dudarlo, pero en la práctica no tuve tan buenos resultados. No sé por qué, pero no me fue tan bien como te fue a vos. Tuve casos que Igual, respondieron excelente y casos que no, claro, iba a en un decir eso, 93%. que hay casos donde son mágicos y otros casos donde si le estuvieras dando agua, donde no Y, responden. y yo creo que eso se aplica a todos los tratamientos, porque yo he tenido casos crónicos importantes que le pongo antiangiogénicos, llevan 1 año y medio y se secan con la primera inyección por completo, y otro caso que es como que le hubiera puesto agua también.
O sea, obviamente deben haber distintos mecanismos que no conocemos en algunos pacientes, y no estoy hablando de membrana neovascular, estoy hablando de central serosa pura, ¿tá? Pero deben haber distintos mecanismos, porque hay pacientes que responden al melatol o a la epleronona y no responden a otros que responden a los antiangiogénicos y que no responden. Sí, No tengo total. experiencia con el PDT. El láser surumbral no me parece tan milagroso comparado con lo que ya tenemos, pero bueno, si lo hacen también. O sea, creo que empezaría por la epleronona en prácticamente todos los casos. Bien, Mm. perfecto. Y ¿Y yo ahí alguien empieza con antiangiogénico, melatol o ya empiezan con eplerenona directo? Yo he empezado con melatol casi siempre. Me están convenciendo de empezar con epleronona. Qué fácil que sos, Arturo. Sí. Bien, Arturo. Y Bien. después me dicen cabezón. y yo antiangiogénico No, te lo dejo, no se lo pongo a una central serosa aguda o crónica, salvo que tenga una membrana. Me parece que si no, no tiene. Y bueno, no tendrá O sea, sentido, pero responden, ese es el tema. Hay veces que Te puedo responden, pero eso mostrar, te lo puedo dije. mostrar 10, 15 casos fácilmente donde no respondían con otros tratamientos, le hicimos el antiangiogénico y ¡plup! Se secó por completo. Y no se secó por completo en 6 meses, sino en un mes. O sea, creer o reventar, hay cosas que funcionan y cosas que no, y no estamos seguros de por qué, ni cuándo, ni cuál va a responder. Entonces yo como, lo reservo, digamos, si no me responde la peleronona con el primer control para nada, yo me iría directo al antiangiogénico. Bien. como dice yo a mí la Arturo, vez que hice antiangiogénico no tenés, respondió. claro, No, pero o si vos sea, tenés que le diste Pregrenona y no te funcionó, le hiciste láser y no encontraste un punto de fuga, no Claro. tenés el PDT, ¿qué haces? Y le pones un antiangiogénico, pues lo siguiente Y que te sí, queda es eso versus yo decirle no puedo hacer nada hice más. ese camino y no anduvo. O sea, Y no bueno, anduvo pero con seguro que antiangiogénico. después se le dio un tumor en el cerebro porque es paciente de Agus, te infección. estaba por decir, no te olvides que es paciente tuyo, Agus. Yo Por les algo no quería, respondió. yo les quería preguntar, porque leyendo estos trabajos es, en agudo, ¿ustedes lo podrían llegar a dar de entrada? ¿O sí van a observar? Porque hay Eh, pacientes, n- es una muy buena pregunta. Yo tuve un paciente, por ejemplo, que vino y era piloto de avión. claro, Y cuando yo le comenté, sin saber que era piloto de avión, cuando le comenté de los 4 meses de espera, me dijo, yo no puedo esperar 4 meses. Digo, tenés claro, razón, en ese caso le di melatol y funcionó. Pero sí, perfecto. yo hoy le daría en agudo porque no veo ningún problema en darlo. O Eso es lo que sea, yo vi en los trabajos, entonces es por como, lo ¿por qué menos, no? claro, por lo menos hablando de agudo, porque nosotros de repente le decimos agudo porque lo descubrimos recién, pero cuando vemos una alteración pigmentaria, yo ya no lo considero agudo. Ok, Entonces le daría tratamiento a todos, si es bien, posible. bien. Bueno, genial. Yo tengo Y una teoría basada en absolutamente nada, más que instinto. Como todo en esta Son enfermedad. que con cuanta más cara de seguridad vos le digas al paciente esto va a Exacto. funcionar, mejor funciona. Cuanto más le decís vamos a probar a ver qué pasa, Sí, peor sí. funciona. O sea, No, influye No tanto no, le la digan, jamás. personalidad. no le digan que el tratamiento es experimental ni por casualidad. claro, no. Háblenle, he tenido casos totalmente mágicos que con una sola inyección se curaron de inmediato, listo. Empecemos Bien, así. Pero bien. viste Y Perdona, que la es cierto esplerenona no es y tan inocua, ¿eh? No sé si habrán tenido reacciones adversas, problemas, pero no es una aspirina, ¿eh? Y la no, aspirina tiene es reacción más Pregronona, fácil adversa. que la aspirina. La claro, aspirina es peor todavía. No le des aspirina por 3 meses porque vas a tener reacciones adversas seguro. claro. Bien. Nada, y este es un caso que justo ayer yo estaba haciendo la clase y llegó al consultorio y yo dije, otra central serosa la voy a agregar a mi clase, no sé ustedes qué piensan, pero nos faltaban datos, así que haciendo el fondo de ojos, en realidad teníamos una Ujú. membrana peripapilar. Si nos quedábamos solo con ese corte, tal vez era un poco confuso. ¿Qué edad tenía? Este paciente tenía 63 años Para y sospechar, ¿no? consultaba, y sí, estaba viendo 3 líneas. Y si Sí. nos El, quedábamos ul- solo con... sí. ¿Cómo? El último melanoma que vi lo diagnosticaron como central serosa. ¿Por qué? Porque no le hicieron fondo de ojo y le hicieron este estudio. Claro, ¿Ah? Y en y sí, realidad si uno miraba un poquitito al costado sí, tenía un melanoma. mira, o sea, ahí yo dije, ¡ay, una central serosa para mi caso! Bueno, no, no lo era, pero lo quise agregar porque para que nos demos cuenta que tal vez siempre tenemos que hacer el fondo de ojos, obviamente, ¿no? Pero más Sí. cortes, o sea, tal vez si tenemos solo, fíjense cómo acá ya te da el indicio de que no es una central serosa, o sea, no es una central serosa. Y fíjense acá como si pasamos por donde estaban los exudados, como vemos toda la OCT. Así que bueno, muchas gracias. Esa es la Pero eso, presentación. eso es bastante típico a lo que ese sí le presenta Cande ahí. daría antiangiogénicos. Ay, Sí. sí.
que muchas veces te manda una foto de un OCT nomás y vos decís, bueno, sí, parecía una central serosa, pero la verdad que Pero hay que es mirarlo. bastante más importante mirar el fondo de ojo primero, ¿no? Sí. O sea, el A mí me pasó, porcentaje, Ceci, no le diría porcentaje, pero la cantidad de casos que hemos tenido de tumores, ya sean metástasis, melanomas, nevus, diagnosticados como centrales serosas durante a veces años, es impresionante porque hay gente que no hace fondo de ojo y de repente le hacen una foto de campo amplio y ahí se enteran que hay algo más. Así que más vale que hay que mirarlo. ¿se ha pasado que con el láser, por mí me pasó? O sea, le hago láser en el punto de filtración que está por fuera de la fobia, anda bárbaro y después vuelve, recurre. ¿Alguna vez Eso te pasó? solo te pasa a vos, Agus, eso. En el mismo Que punto, me recurrió No, en el mismo punto no, en otro punto en el sí. mismo punto no, en pero otro sí. punto. Ah, En otro bueno, punto eso sí. sí, 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 porque hay eso sí. multifocales, como la que mostró al principio Cande, vos le vas a quemar un punto y va a aparecer otro nuevo. Y Sí, son enfermedades crónicas y repetitivas y multifocales. Bueno, yo les voy a mostrar este caso de una chica que la vemos hace un tiempito. Es una niña de 8 años. Es una niña de 8 años que nace con heterocromía y por eso le hace un montón de examen bajo anestesia cuando nace y qué sé yo, y al final no tenía nada y la madre tenía lo mismo, así que era una cuestión genética, pero cuenta que también a los 2 años ya tenía una corrección aérea y a los 8 años se dan cuenta que no ve bien en la escuela y le diagnostican una uveitis en ambos ojos, a los 8 años. A los 8 años una uveitis bilateral, uno debería pensar en pars planitis como la causa más común, ¿no? Pero bueno, al final no es una pars planitis y le diagnostican que tiene un Burkitt-Janevi Arada a los 8 años. Ya en ese momento tenía las presiones muy altas en ambos ojos y termina con válvulas de Ahmed en los dos ojos. Le empiezan primero un tratamiento tópico que obviamente no funcionó, le dan tratamiento con corticoides orales, le agregan metotrexato a dosis de 25 miligramos, dosis alta, porque se ve que era un cuadro recontraagresivo. Y con el metotrexato le suben las enzimas hepáticas, así que la reumatóloga se los termina suspendiendo y le cambian a un adalimumab, un símil que se llama Amgevita y que se lo dan cada 15 días. Esa es la inmunosupresión que tenía esta chica. Los corticoides orales habían sido generosos porque cuando yo la veo con 8 años era más fácil saltarla que pegarle la vuelta, pobrecita. Pero bueno, lo interesante es que pensar en un Burkitt-Janevi a los 8 años, la verdad que es bastante raro, porque es una enfermedad que normalmente aparece en adultos jóvenes. Entre 20 y 50 es lo habitual. Existen casos pediátricos, pero son los menos, en que es 3 a 5% en la mayoría de las series, o sea que los pediátricos y esta edad son bastante raros. Sin embargo, yo he visto casos de hasta 4 años y he publicado casos de 3 con Burkitt-Janevi. Así que la verdad que el arada puede aparecer a cualquier edad. Es inusual, pero hay que pensarlo. Y la otra cosa interesante es que muchos de los chicos, por ahí porque no se quejan o porque no tienen síntomas o lo que sea, o como esta chica que se dieron cuenta porque no veía bien en el colegio, que suelen ser casos muy agresivos, los casos pediátricos de Burkitt-Janevi arada. Bueno, el asunto es que ella la trata en otro lugar, yo la veo 2 años más tarde, y cuando la veo tiene una visión de Vale, luz, está todo el mundo tiene enfermo, pero mal, ¿eh? todo el Yo mundo nosotros hemos enfermo, zafado, gracias a Dios. Sí. todo el mundo enfermo. ahí está, Bueno, ahí ella lo también tenés. estaba enferma y tenía luz en el ojo derecho y 6 décimos en el izquierdo. La presión ahora estaba normal con las válvulas, venían funcionando espectacular, pero cuando vemos la biomicroscopía tenía 1 o 2 cruces de células en el derecho, con sinequias posteriores en 360 y una catarata blanca en el derecho. No sabíamos si se veía muy mal por la catarata o porque tenía algún daño del nervio óptico y no podíamos saberlo. Y en el ojo izquierdo también tenía precipitados granulomatosos, tenía 3 cruces de células, o sea que con sus corticoides y el angevita
estaba con el cuadro totalmente activo. Y eso era 2 años más tarde que había empezado su cuadro. Entonces, está con corticoides, está con un símil de Lumira y no responde. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Como les dije, corticoides no los podemos subir porque ya está Cushing y además está con insuficiencia suprarrenal. ¿Qué alternativa tenemos de tratamiento? ¿Te ha pasado, Emilio, que los biosimilares no funcionen como Lumira mismo? Tuve una paciente con una parsplanitis que venía con Humira, la pasaron a Angevita y me imperó, y volvimos a Lumira y volvió a responder. O sea, no sé si eso puede ser una opción o se puede pasar a Humira más seguido. ¿Cada cuánto estaba con el Cada Humira? 15, cada 15 con Por ahí Angevita. una vez por semana. Puede pasar una vez por semana. Cirugía, Sí, no, pero cirugía no, que le tengo que hacer una lensectomía porque está activa la enfermedad. Le puedo hacer cirugía, pero no le puedo poner una lente en una arada. Una parsplanitis sí, pero no en una arada. Entonces, es verdad lo que dicen Agus y Sebas, que los biosimilares no son iguales. Yo también he tenido otro paciente con Bocco Yanagi Arada que estaba con Angevita y no respondía, y le pasé al Humira y respondió perfecto. Así que la idea en esta chica que no respondía era, como le dije, no le puedo aumentar los corticoides porque ya es un globo. Puede agregar otro inmunosupresor, puedo agregarle otro biológico, pero en realidad sabemos que el Angevita no es tan bueno como el Humira. Entonces lo que hicimos con esta chica es pasarla a Humira y además aumentarle la dosis, hacerlo semanal. Entonces, bien, ese es un buen punto, que sabemos que los biosimilares no son iguales. Así que, y efectivamente así ocurrió, porque con Humira semanal seguía con su hidrocortisona por la insuficiencia suprarrenal, y 3 meses más tarde tenía rastro de células, una cruz en el ojo izquierdo, seguía con su catarata y seguía bajándole la visión del ojo izquierdo. Y un año más tarde ya tenía su uveitis activa, ya estaba con el Humira cada 2 semanas porque ya se había controlado totalmente la inflamación y por 6 meses no había tenido uveitis. Y entonces ahora sí tenía catarata, pero miren que Una era la pregunta. visión. Emilio, ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación de que la misma molécula sea menos efectiva? Porque pasó lo mismo con el bevacizumab que producía Elea, que era una porquería, al menos en mi experiencia, cuando Estoy de atendía. acuerdo. Eh, también. vos decís, che, pará, pero es bevacizumab, es la misma molécula exacta. ¿Por qué es No tan sabes si es la distinta? misma, no sabes si el vehículo es igual. Hay un montón de peros ahí. Es como las copias de los autos, no estás seguro de qué es lo que es. También pasaba con Ah, el Predsorte antes, con Pernefrin y otros, ¿no? Claro, ese exacto. es el único ejemplo que te puedo dar. Habría que ser farmacólogo por ahí para hacer esto, pero con el prednefrin forte, viste que es una suspensión, pues son partículas, y el tamaño de las partículas eran diferentes. Y había uno en Claro. Estados Unidos que se llamaba Econopred, que era también, y bueno, acá teníamos miles de acetatos de prednisolona, y vos sabías que por ahí no te funcionaba el Deltari y le dabas prednefrin y funcionaba. Así que obviamente está en la formulación, porque como vos decís, la droga es la misma. Emilio, Chau. esta paciente estaba con dosis pediátrica de Humira, de la Angevita. Lo que pasa que no, estaba con 40 miligramos porque 40. tenía 8 años, pero estaba gordi. Está bien. Eh, Porque esa era la otra opción. Si estaba con dosis pediátrica, subir la dosis a... Perfecto, sí, excelente. O sea que las opciones son cambiar de un biosimilar al verdadero y aumentar la frecuencia y aumentar la dosis. Esas son las opciones antes de decir, bueno, che, esto no funciona. Porque es raro que no funcionen con una arada con un biológico. La verdad que normalmente responden muy bien cuando o no pudieron usar metotrexato o no pudieron usar otro inmunosupresor. Pero bueno, al final logramos lo que queríamos, que era que no tuviera uveitis por 6 meses y tenía la catarata, y le ven que la visión le había bajado a 20/400 en el ojo izquierdo, que era el bueno. Así que ahí sí, una vez controlada, ya se decide la cirugía, porque en este caso le podés poner una lente intraocular, entonces la rehabilitación es más fácil. Entonces, este era el aspecto del ojo derecho. Como ven, tenía sus sinequias, tenía la válvula, tenía una catarata que no se veía el fondo de ojo en el ojo derecho.
así que sigo sin saber si su movimiento de mano es por la catarata o porque tiene el nervio óptico muy afectado. Y el ojo izquierdo bastante parecido, que ahora estaba viendo sus 20/400 de este ojo, así que ahí sí, ya con la uveitis totalmente controlada, ahí le indico la cirugía. Entonces, ven que es una linda pupila que no va a dilatar. Uno podría considerar ponerle retractores de iris, pero la verdad es que la mayoría de las veces con este estiramiento de la pupila mecánico, más un viscoelástico pesado, uno logra una buena pupila. Ahí se ve una placa de calcio impresionante, que ahora van a ver cómo se ve. Siempre las Rexis en los chicos es un poquito más complicado, en este caso por suerte nada, pero bien contenía un medallón de calcio dentro del cristalino, que al final obviamente estas cataratas se aspiran, ¿no? Con 8 años, acá tenía 9 o 10, y ese pedazo no salía, así que tuve que entrar en el faco para sacar ese cacho de calcio. Bueno, no mucho más complicado, y la decisión acá también es, ¿le hago una cirugía solo de catarata o le hago una cirugía combinada? Como ven, yo también opté por la vitrectomía y se ve claramente los signos del Burkitt-Janagi-Arada con depigmentación, los famosos focos coroideos, los nódulos de Allen-Fuchs. Salió bastante sencillo en este caso la hialoides posterior, que en los chicos puede ser un poquito más llevadero, más complicado. Siempre le hago una capsulotomía posterior al finalizar la cirugía, porque siempre se va a pacificar en los casos de uveitis. Y bueno, entonces, ¿Y qué onda la acá lente? la... ¿La dejás hipermétrope? Porque tiene 8 años, 10 años. Pues le va a crecer el ojo. A mí hace poco vi un paciente que operé con 15 años por una catarata traumática, calculé para hipermetropía y, no sé, 7 años después vino con 22 años, un urso de 1,90 y quedó miope de -2. Sí, eh, No va a tener presbicia. no va a tener presbicia, claro. claro. No, bueno, pero es algo a tener en cuenta. No sé si tenés qué criterio usás para la lente. No, me pasó Mejor por ahí. Sí, Adolfo Artur. está. ¿Adolfo está para opinar? No, no está. Adolfo no está. Uy, lo dejaste en evidencia, mira. ¿Qué hace Adolfo? Sí, vago de miércoles. No, me pasó cuando chicos por ahí que tenían 4 años que los he dejado o que después quedaron con miopías bastante altas, pero no sé si a los 8. Creo que apuntamos bastante a la metropía en este caso. Ya, pero como criterio general, ¿alguien tiene alguna regla? Tipo hasta los 8, no sé, no le pongo lente, después sí. ¿Cómo es? ¿Qué usan? Mira, el lente le pones siempre, o sea, a partir de los 2 años le vas a poner siempre, no creo que eso haya discusión. No lo vas a dejar afáquico. Pero a los 8 años la curva de crecimiento, que me acuerdo de cuando hacíamos las ecometrías, la curva de crecimiento está casi plana. Por supuesto que puede seguir creciendo, sobre todo si tiene tendencia a la miopía. Los miopes les sigue creciendo el ojo hasta los 25 a 27 años, 23 años. Entonces, si tiene tendencia a la miopía, va a ser miope. Pero yo a los 8 años lo dejaría de métrope. A los 4 quizás lo pensaría, pero a los 8 yo entendería la de metropía. Pero bueno, me gustaría saber la opinión de alguien más experto nomás. Lo que siempre dice Adolfo es que hay que buscar la hemetropía, porque lo que más te Claro, ambliopiza es la hipermetropía. Entonces, él siempre los deja hemétrope, pero la realidad es que todos los claro, oftalmos pediatras los dejan hipermétropes. A mí me claro. pasó Pero a con los eso. 10 Ese es el años, punto. a los 10 años ya Martín, Devoto, cállense. No, sí, yo ahí lo buscaría la hemetropía también. Sí. Bueno, qué bueno que estaba Juli, no está Adolfo. No te necesitamos, Adolfo. Está bueno el punto de Juli, me parece, Juli, de Juli. dejarlos para que no se ambliopice. Pero Sí, es a mí verdad que Igual yo creo que la suerte de que el todos los paciente... la, pediátricos la que operó ambliopía es niños, yo creo antes que de los todos 7 quedaron en años. -2, -3. La ambliopía es antes de los 7 años. A los 10 años no va a generar ambliopía. Así no, tal que cual, hasta los 8, y esta nena está ahí, así que ya está. exacto. Sí, si Ya está había ambliope es cumplido por la 10. patología. Sí. Ya había cumplido 10 esta chica, sí. Bueno, y la otra cosa que se puede opinar acá es por qué le hice una cirugía combinada y no le hice solamente una faco. Y ahí hay algunas cosas como que en las uveitis, en las panuveitis, como es el Burkitt-Janagi-Arada, vos podés tener opacidad de los medios, el vítreo turbio. Acá no se veía prácticamente por la catarata, entonces era una opción, pero no sabíamos si estaba turbio el vítreo o no. La otra cosa es que el sacar el vítreo en casos de panuveitis disminuye la carga inflamatoria y es sabido
que cuando vos haces la cirugía combinada te permite reducir el tratamiento sistémico en aquellos que le sacaste el vitrio. Y me acuerdo que en el hospital veníamos mucho a estos pacientes con arada, que por ahí los operaban en otro lado, y algunos le hacían catarata sola o yo le hacía catarata con vitrectomía, y era una diferencia enorme lo que era el aspecto postoperatorio de un ojo y del otro. Y porque también te mejora el pronóstico de la cirugía de catarata al no tener inflamación del vitrio. Así que todo esto no es opinión mía, esto está demostrado sobre todo en pacientes con uveitis intermedia y no tanto en pacientes con Burkitt-Chanegue-Arada, está extrapolado, pero bueno, es mi experiencia que la cirugía combinada tiene mejor pronóstico en estos pacientes y por eso le hice la cirugía combinada. Bueno, la realidad es que a los 2 meses esta chica estaba con 8 décimos de visión en este ojo, con un poquitito de miopía. La presión estaba bien, seguían bien sus válvulas y la idea era planear la cirugía del ojo derecho, que no sabíamos qué había pasado con ese nervio óptico y por qué veía tan mal, porque parecía igual al otro. Este es el aspecto del ojo en el postoperatorio, así está el fondo de ojo, donde se ve clarísimo todas las alteraciones típicas del Burkitt-Chanegue-Arada con la depigmentación. El nervio se medio raro, como si estuviera un poquito elevado. Esta es la autofluorescencia, donde se ve que de todas las lesiones coroides, la verdad que mucho daño no tenían. Algunas, las que están así perivasculares, son las que se veían más hipoautofluorescentes. Pero lo interesante de todo esto es que un año más tarde vuelve ahora, donde todavía estaba pendiente de la cirugía del ojo derecho, seguía con un mira cada 15 días, estaba perfecto, sin inflamación anterior, algún depósito sobre el lente, pero nada más, pero le había bajado la visión en el ojo bueno. ¿Estás cansado? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Te aburrió? Estamos tremendos hoy con las interrupciones. Juan, Bueno, le baja la visión a 5 décimas y cuando miramos el fondo de ojo vemos que hay una hemorragia en la mácula. Hay como que está borrado el borde. Silenciate, Juan. ¿Qué cosa me avisás? Vos verás, Nico, por ahí va. Juan, Anoche no silenciate. Juan, silenciate. Está borrado el borde del nervio óptico, y hay hemorragias en la mácula, claramente, con la autofluorescencia se ve bien el bloqueo. Y una Juan, OCT. ya arrancando directamente como una cosa que está pidiendo, está haciendo una encuesta. Juan, apagá la cámara. Y el micrófono. Si quieren pegarle una llamadita. ¡Silencio! Bueno, se ve en la OCT que tiene una membrana neovascular, además de la hemorragia, pero la membrana neovascular no es macular, es peripapilar, lo cual es bastante raro, membrana peripapilar en Burkitt-Chanegue-Arada. ¿Se pueden desarrollar? Sí, más o menos un 5% de los aradas desarrollan una membrana neovascular. Casi siempre es foveal o extrafoveal, pero es muy raro, menos del 1%, que aparezcan peripapilares. Y las razones por las cuales una arada tiene una membrana neovascular es porque tiene inflamación crónica, no está controlada la inflamación, que no es este caso, porque tiene muchas lesiones coroides, como este caso, que se ven muchas lesiones atróficas. Y bueno, pero bueno, esta no tenía la inflamación. Entonces acá el tratamiento, obviamente no hay duda que tengo que hacer un antiangiogénico. Yo elegí faricimab en este caso primero porque tiene 10 años y no quiero repetirle una vez por mes. Y la otra opción es hay que aumentar la inmunosupresión en este caso. Bueno, la verdad que no, porque con el Humira cada 15 días estaba totalmente controlada. ¿Y por qué elegí faricimab? Lo elegí por su mayor duración, porque ponerle en el consultorio a una chica de 10 años al final resultó muy bien, pero era todo un desafío. Y el faricimab, además de tener el bloqueo del VEGF, al igual que todos los otros, tiene el bloqueo de la angiopoyetina 2, que es un marcador inflamatorio, proinflamatorio. Entonces, este bloqueo también ayudaría en el caso de un cuadro inflamatorio como es el Burkitt-Chanegue-Arada. Así que bueno, como conclusión de todo este caso es que a pesar de tener 8 años, tenemos que pensar en el Burkitt-Chanegue-Arada como una posible causa de uveitis bilateral, que la uveitis, el Burkitt-Chanegue-Arada en los chicos puede ser tremendamente agresivo, como vimos en este caso, y
pensar que los biosimilares no son tan efectivos como los originales. Y bueno, como complicaciones en el ARADA, por más que tengamos todo controlado, pueden aparecer membranas neovasculares y en este caso una peripapilar que es sumamente extraño. Y bueno, veremos la evolución, pero normalmente responden bien al tratamiento con antiangiogénicos. Y le dejo a Laura Una pregunta, el turno. Guido, a la hora de colocar una lente en un paciente con uveitis, no solamente en este caso de la nada, sino en otros, ¿tiene en cuenta el material o la marca de la lente? De eso se habla un montón, Mariano, sobre el tipo de lente que hay que colocar. Y en realidad creo que yo les he colocado hasta lentes de silicón en los pacientes con uveitis. Creo que lo único importante es tener esos totalmente controlada la inflamación. Si vos tenés totalmente controlada la inflamación, como en este caso, podés poner el lente que quieras. No es determinante el lente. Un estudio que se usa hace mucho tiempo en Canadá mostraba que hasta los de PMMA eran mejores que los de acrílico, que los de silicón, que cualquiera. Y hay gente que dice que están prohibidos los de silicón en pacientes con uveitis y tengo montones de pacientes con parplanitis que están con lentes de silicón. Así que realmente creo que el lente no importa nada. Lo único que importa es el control previo de la uveitis, como en este caso, que estuvo 6 meses totalmente inactivo, entonces ahí sí podés poner el lente que quieras. Yandy. Dale, Sí, Lau. ¿se ve bien? Va. Bueno, hola a todos, buen día. Traje este caso que lo vi hace unos años allí en consultores, un varón de 30 años que venía para una segunda opinión porque aún no tenía cerrado su diagnóstico. Lo que sí me refería es que ya siendo un bebé su mamá notó que no la miraba cuando lo tenía UPA, pero que solo buscaba luces. Después desarrolló mala visión nocturna. Nunca pudo leer, no es que mejoró que podía leer y después lo perdió, jamás pudo. Era sano, sin antecedentes familiares conocidos, la agudeza visual era de percepción luminosa y movimiento de manos, la presión era normal, la biomicroscopía era normal, después con los años lo fuimos siguiendo y empezó a desarrollar una subcapsular posterior y tenía nistagmos. Entonces, todas estas cosas, digamos, uno las tiene que interrogar si el paciente no las va refiriendo para tratar de armar el rompecabezas. Este era el fondo de ojo, la foto es vieja, pero no sé si alguien lo quiere describir, si no, pasamos. Tiene palidez del disco, afinamiento vascular, alteración pigmentaria y se ve claramente también una alteración macular. Sí, y en la periferia se ven algunas espículas, aunque no Algunas es espículas en periferia. predominante, y bueno, y esa lesión que parece una cicatriz, pero bueno, en este contexto, digamos, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas de este paciente? Es muy joven para tener No, una no. patología de retinosis pigmentaria tan marcada a esa edad, Laura. Ahí vamos, ahí Porque vamos. las espículas te pueden hablar, la nictolopía también te habla de lo mismo. Y bueno, Bueno, los trastornos circulatorios también coinciden eso, con esa posibilidad. por eso traje este caso, pero otro dato importante es el nistagmos. Bueno, esta es la autofluorescencia, está todo apagado, tiene una autofluorescencia. ¿Lau tuvo alguna infección en el embarazo? O Bien, sea, eso ¿están descartadas es lo que hay las TORCH? es lo que hay que preguntar. Él refería que su mamá no le había dicho que tuviera nada. En la OCT vemos lo mismo, hay un adelgazamiento, una pérdida de las capas externas, está bien disminuido el espesor retinal. Esto claramente es un proceso de muchos años, no es algo de reciente comienzo. No tiene edema, pero bueno, es habitual cuando hay tanta atrofia que no lo tengan. Y en el electroretinograma confirmamos que teníamos una distrofia, está prácticamente abolido. Tanto la primera medición, acuérdense, que donde dice adaptado a la oscuridad y con la intensidad de luz más bajita,
estas son las respuestas mediadas por bastones. Entonces, si yo sospecho retinosis pigmentaria o alguna de las distrofias de bastones, este es el primer registro que voy a mirar, ¿eh? Pero acá están todos los registros, tanto los escotópicos como los fotópicos. Entonces, tiene una disfunción panretinal de bastones y conos. Así se informa esto. Y entonces, si yo sospecho que este paciente tiene una distrofia posiblemente de origen genético, lo veo con el diario del lunes después de 30 años, entonces siempre los estudiamos así: OCT, autofluorescencia y electroretinograma. Ese es el punto de partida siempre que sospechemos esta patología. Por supuesto que si estamos entre otras dudas diagnósticas, vamos a pedir otras pruebas. Los diferenciales, dijimos recién, infecciones intrauterinas, otras causas de nistagmus. Piense que cuando estos chicos hacen la consulta siendo bebés, vemos el nistagmus, pero el fondo de ojo no está alterado la mayoría de las veces. Entonces, ahí hay que hacer otro tipo de diferenciales. Bueno, toxicidad también. Siempre que veamos cuadros así bilaterales y panretinales, es algo a considerar. Y después está lo que llamamos amaurosis congénita de Leber o las distrofias, así se clasifican hoy, las distrofias retinales severas de comienzo temprano, que es como una bolsa donde se pone todo lo que tiene la sintomatología que referíamos al principio. Laura, ¿el nistagmus es por la falta de visión macular? Sí, este chico tenía una disfunción. Cuando hay disfunción de conos, vos tenés nistagmus, es una de las causas de la disfunción retinal, pero no la tienen por la disfunción de los bastones y sí por la disfunción de los conos. Okay. En este caso, si estuviera Fito acá, o no sé, Juli, si vos querés decir algo, cuando llega un bebé con nistagmus y fondo de ojo normal, ¿qué es lo qué otras cosas? Una de las primeras cosas que le piden es un electroretinograma, si se puede o no. Sí, sí. Bueno, se me perdió Juli. Que se atreva a decir que no. Como sospechábamos de una causa genética, le mandamos a hacer en su momento el test genético, que lo hizo la doctora Roser González Duarte aquí en Barcelona. La Asociación de Pacientes Retina Argentina tenía un convenio con ellos, y bueno, y nos dio que era una mutación en el gen RP65, que es una de las causales de este tipo de enfermedades, bien de comienzo temprano. En una retinosis que empieza a los 20 años, nunca vamos a pensar en este gen. El del Luxturna. Bueno, por eso es importante diagnosticarlo. Bien ahí. Porque si yo no lo diagnostico con su genético, en este caso sí hay una terapia aprobada. Bueno, RP65, a ver, para repasar, todas las enfermedades de origen genético, lo que sucede es, hay un cambio en el ADN que llamamos mutación, y ese gen es una receta para que se produzca una proteína, ¿sí? Entonces, si el gen está mutado, de una manera o de otra va a haber una proteína anormal, que puede cumplir algo de función, un poquito más, un poquito menos, o ser una proteína completamente trunca que va a dar cuadros muy severos y de comienzos muy tempranos. Pero esa es la base de todas estas enfermedades genéticas. RP65 tiene la función de restaurar el 11-cis retinal después de la fotoisomerización a all trans, ¿sí? Entonces, claro, cumple un papel fundamental en el ciclo visual. Por eso es de comienzo temprano, y como es recesiva, si están las dos copias mutadas, bueno, es la única manera en la que la enfermedad se manifiesta. Entonces, cuando hablamos de degeneración retinal relacionada a RP65 autosómica recesiva, fíjense que así se empiezan a clasificar ahora estas enfermedades. Pronto nos vamos a olvidar de Stargardt, de todos los que le pusieron nombres descriptivos o descriptivos del fondo de ojo cuando todavía no se estudiaba nada. Ahora se suele decir cuál es el tipo de afección retinal, qué patrón de herencia tiene y causada por qué gen. Entonces, esta de comienzo temprano da 3 fenotipos: amaurosis congénita de Leber, las distrofias de comienzo temprano severas, o formas de juveniles de comienzo temprano de retinitis pigmentosa. Esto es lo que vos preguntabas, Cris, ¿sí? Porque no era la edad típica en la que uno espera una retinosis pigmentaria. Bueno.
La forma de diagnosticarlo cuando uno tiene un cuadro clínico determinado, como sabemos que un mismo cuadro puede estar causado por más de un gen, es ir a hacer el genético. Pero nunca pido un genético si no tengo bien establecido qué cuadro clínico tiene mi paciente. Bueno, las características, las tres son de forma temprana. Por supuesto, la maurosis de Leber se manifiesta enseguida, en el primer año de vida. Son chiquitos que los padres notan que no hay fijación de la mirada. La mitad de estos individuos antes de los 20 años tiene ceguera legal. Las distrofias retinales terminan dando un cuadro parecido, pero no comienzan tan temprano, son un poquito más tardías. Y la otra es una forma de retinosis pigmentaria, pero que comienza generalmente antes de, bueno, en el colegio primario o unos añitos antes. ¿Qué se hace? En los casos en que sí tenemos una terapia aprobada, ahora viene la batalla, ¿no? La terapia génica, que ahora les voy a hablar un poco de qué se está haciendo en Argentina de eso. Y además, ya ahora se empieza a hablar, ya no tan tímidamente, de los suplementos, de los filtros, de la rehabilitación visual, porque estos son chicos que tienen que estudiar, que tienen que trabajar. No se olviden que las distrofias genéticas en general son enfermedades de gente joven. Y hay que apoyarlos en todo lo que podamos para que hagan su vida lo más normal posible. Bueno, en Argentina, Luxturna se aprobó en el 2017 por la FDA, después se le dio la comercialización para el resto del mundo a Novartis, en el 2021 ANMAT la aprueba, y en paralelo aquí hubo un gran trabajo de esos pacientes, Stargardt Abnes, hoy Retina Argentina. eh, Se hizo un programa de detección junto con Spark, que fue el laboratorio que desarrolló esta terapia, y de Begen de Barcelona. Se hizo un convenio, entonces se diagnosticaron un montón de pacientes que si no, no hubieran tenido acceso a eso. Eh, Tenemos en Argentina 19, por lo menos hasta que se hizo el Panamericano en Chile hace 2 meses, 19 pacientes identificados. 7 de ellos ya se les aplicó Luxturna, 4 están ya en la etapa final del proceso judicial esperando su resolución, porque nunca van a decir que sí de entrada, por supuesto, son muy costosos. Y hay 3 pacientes que están iniciando el proceso. Una vez que nos da el genético positivo, cómo hacemos para que este paciente es candidato o no es candidato? Hay que confirmar que tenga las 2 variantes mutadas, que esas 2 variantes que uno encuentra en el genético, por eso hablamos de recesivo, sean una de cada, que vengan de ambos lados, ¿sí? Que los padres tengan también la mutación, sobre todo si vamos a hacer una terapia genética. No siempre es posible, por supuesto, pero se trata de hacer la cosegregación para confirmar que no haya 2 variantes de un único gen, porque si no, no ese es el causal de la patología, ¿sí? Entonces, al paciente se lo va a preparar una vez que se cerró el diagnóstico con inmunomodulación, prednisona, unos días antes, una semana antes de la cirugía, y después una semana, 10 días después del segundo ojo. Esta es la publicación de ese trabajo bueno, que se fue haciendo. Ellos hicieron un registro nacional de pacientes, cosa que no hizo el Estado, le hizo la Asociación de Pacientes, son todos voluntarios, trabajan de otra cosa. Marcela Cicioli a la cabeza, que es bióloga molecular y genetista. Y aquí les voy a mostrar, estos sí son pacientes de Argentina, ¿eh? Esta es la cirugía que hizo, una de las cirugías que hizo Mario Sarabia, es una vitrectomía posterior, se hace una inyección subretinal formando una ampolla por fuera de la mácula, donde vemos en la autofluorescencia que haya zonas cerca de la zona límite entre la atrofia y la zona de células viables, ¿eh? Esto, que no nos lo cuenta nadie, son los videos que nos mandan los papás de los pacientes. Es el paciente tratado, cruzando la calle solo, esquivando los coches, trabajando. La verdad es que es conmovedor cuando uno empieza a ver el cambio en la vida.
o esta foto del WhatsApp que nos empieza a decir que había podido leer, la mamá estaba súper emocionada, el chico no se dio cuenta que estaba leyendo algo que antes no podía hacer. Este es otro chiquito que, que trató, paciente de la doctora Alejandra Antacle. Aquí lo que pasa con Luxturna es que la comercialización también decide quién lo aplica y quién no, aunque sean terapias agradables. Está muy bien. Esto lo voy a cortar, pero la verdad es que ellos eligen cirujanos, los capacitan y aunque sea una terapia aprobada, no la puede aplicar cualquiera. Son restricciones del laboratorio, supongo que con el tiempo eso también irá cambiando, ¿sí? El consejo genético, a veces los pacientes y sobre todo cuando tienen patologías así muy severas, quieren conocer las chances de heredabilidad que tendrían si tuvieran hijos, entonces muchas veces hace un testeo genético la pareja para saber si también tiene esa mutación o no en el gen. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Que RP65, como otras de comienzo bien temprano, se diagnostica así. Tenemos que sospecharla cuando vemos esto. Bebés que no tienen fijación visual, que tienen nistagmus, bueno, el signo oculodigital de Franceschetti, que siempre tuvieron mala agudeza visual, no perdieron agudeza visual, no porque antes podían leer, nunca la desarrollaron y que tienen un comienzo bien temprano de nictalopia. Acá es otro punto que me voy a tomar 2 minutos en machacar porque siempre lo hacemos. Los filtros en baja visión son para mejorar la calidad de vida, por un lado, sí, porque se encandilan menos, le mejoramos el contraste, pero son factores de protección retinal, ¿sí? Esto está cada vez más publicado, ya el que no lo quiere leer es porque no tiene ganas, pero a ver, ¿cómo se explica esto? Hay fenómenos ópticos que van a afectar a la sensibilidad y contraste, y son la fluorescencia y la dispersión, ¿sí? La fluorescencia tiene que ver con la absorción de la energía electromagnética por algunas sustancias que tenemos en fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Entonces, cuando eso funciona mal, se producen estos fenómenos de deslumbramiento. ¿Cuántos pacientes nos dicen, veo un velo? Muchísimos. Y la luz azul y la violeta tienen la mayor capacidad de producir esto. Entonces, Janet Sparrow pateó el tablero en 2008 y estudiando esto, habló de 2 conceptos, que habían descubierto cambios inesperados en las imágenes del epitelio pigmentario retiniano después de una exposición prolongada a luz de determinada longitud de onda. Primero, veían un fotoblanqueamiento de la autofluorescencia normal del epitelio pigmentario, pero si se sostenía la radiación, quedaba alterado el epitelio pigmentario de forma irreversible. Y esto lo empezaron a notar con, digamos, niveles de luces que están dentro de los estándares de seguridad. Por eso es que hoy, por ley, todos los dispositivos tienen un filtro de luz azul incorporado. Porque una cosa fue nuestra exposición a la luz azul, que empezamos de adulto, pero ahora los chicos la tienen desde muy pequeños. Entonces, normalmente nuestra retina se produce un daño oxidativo, fotooxidación, así se llama, con la luz visible, pero hay mecanismos de compensación todo el tiempo que hacen un balance entre el daño oxidativo que se genera y los mecanismos reparadores. En las retinas que están alteradas, esto no funciona así. Entonces, la lipofucsina, cuando se acumula, reacciona con la luz. Entonces, no hablamos solo de retinas envejecidas, estamos hablando de retinas de pacientes jóvenes que tienen Stargardt, que tienen retinosis pigmentarias, algunas distrofias maculares, todos estos lugares que vemos que no están en atrofia, que están acumulando lipofucsina, cuando reacciona con la luz se acelera la progresión del daño. Por eso es que le damos los filtros. Dijimos que la retina tiene mecanismos para paliar ese daño fotooxidativo. Uno es la distribución que no es homogénea en los fotorreceptores, la fovea no tiene conos azules, y la otra son los pigmentos maculares. ¿Les suenan? Zeaxantina, luteína, mesozeaxantina, son todos los componentes que tienen los suplementos que damos en diferentes formas de distrofias maculares o retinales. Entonces,
Otra vez Sparrow, ya en 2012, dice que estos procesos podrían explicar la vulnerabilidad tanto de las retinas envejecidas como de las retinas enfermas, ¿eh? Y que una vez que esos mecanismos de compensación natural que tiene la retina están alterados, se produce y se acelera el daño. ¿Qué es lo que pasaba también en pacientes con alguna mínima alteración macular cuando se les sacaba la catarata, porque entraba más luz al ojo? Entonces, estos son los filtros que generalmente indicamos. Ya hoy no tienen todos colores horribles, hay colores más atenuados, ¿eh? Más claros para interiores o en formas más leves de afecciones como las maculares, y las de conos o los acrómatas, que son mucho más fotosensibles, les damos más oscuros. ¿Jack Sparrow se llama Lau? No, Janet. Era buenísimo, si no. Era buenísimo, sí. A veces se nos escapa, ¿eh? Bueno, nada, ya esto ya lo hemos hablado, así que muchísimas gracias. Una pregunta como curiosidad nomás. ¿En cuánto está el precio hoy del tratamiento? Y fue bajando, antes eran 800.000 por ojo, ahora son más o menos entre 400 y 500.000 por ojo. Lo que pasa es que ahora está aprobada para colocarse en niños muy pequeños, porque estas son enfermedades que si las tratás temprano te ahorras un discapacitado visual para toda la vida, ¿no? Eso hablando desde el lado de los gobiernos y las prepagas, por supuesto que no está fuera de discusión la posibilidad de cada uno de tener la salud visual lo mejor posible. Pero el rol como oftalmólogos es que tenemos que diagnosticar, y la realidad es que a raíz de todo este trabajo que se viene haciendo con la Panamericana, ya tenemos pacientes que han ido a aplicarse en fase 3 de distintas enfermedades, a Bascom Palmer, a Duke, a Texas, y bueno, estamos tratando de que se pueda hacer una fase 3 acá, ¿no? Que eso es lo que querríamos lograr. Y Mario se está moviendo muy bien, por supuesto, con eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. No. Tremendo, Laurita. Gracias, chao, Lau, Chao, gracias. gracias. Hasta luego.